Cordial saludo, sean bienvenidos todos a nuestra clase de filosofía. El día de hoy vamos a ver la filosofía moderna, un tema que le corresponde a los estudiantes de grado décimo. No antes, sin agradecerle a los estudiantes, porque esta semana tuvimos unas excelentes clases. Hubo gran comportamiento, hubo una buena participación. Ante todo, los estudiantes mostraron interés por la asignatura. Esto hace que nuestra asignatura sea una de las mejores. Gracias a cada uno de ellos por su apoyo y su interés. Como les decía, la filosofía que vamos a ver hoy es la filosofía moderna. Cuando nosotros hablamos de la filosofía moderna, estamos en plena transición o estamos superando lo que es la filosofía medieval. Por ello, cuando nosotros hablamos de filosofía moderna, no sobra desde antemano recordar un poco la filosofía medieval, ya que esto es importante recordar que durante la filosofía medieval el pensamiento era netamente teocéntrico. Aquí con la filosofía moderna cambia totalmente su pensamiento. Antes vamos a ver un poco sobre la historia de la filosofía medieval mostrando los grandes periodos de la misma. Cuando nosotros hablamos de la filosofía moderna, tenemos que entender que los periodos en los que se divide o los grandes periodos son el Renacimiento, el racionalismo, el empirismo, la ilustración y el idealismo. En el Renacimiento se da en Italia durante los siglos XV al siglo XVI. Uno de los grandes exponentes de esta es Nicolás de Maquiavelo. Cuando hablamos del racionalismo, que fue un movimiento que se originó en Francia durante el siglo XVII, el gran inspirador o el gran que le impulsó, el gran pensador que le impulsó fue René Descartes. Allí su famosa frase, pienso, luego existo. El empirismo que se originó en Inglaterra durante el siglo XVII también se da gracias a John Locke, uno de los grandes filósofos que empieza a hablar sobre la naturaleza del ser. La ilustración, un movimiento que se da en Francia durante el siglo XVIII, se origina también por Jean-Jacques Rousseau, que también manifiesta un poco la naturaleza del ser a través de la política. Y el idealismo, que se da en Alemania durante el siglo XVIII al siglo XIX, uno de los grandes pensadores es Immanuel Kant con la ética. Esta en esencia vendría siendo los grandes periodos de la filosofía moderna, que va a dar un gran cambio a todo lo que nosotros conocemos hasta el momento de la filosofía. Entendiendo que la filosofía moderna es aquella filosofía que se desarrolla durante la Edad Moderna y es asociada o se asocia con la modernidad. No es una doctrina concreta o una escuela, por lo que no se debe ser confundida con movimientos específicos como el modernismo. A pesar de que muchos autores de esta era compartan ciertos supuestos o comunes, lo cual ayuda para distinguir de la filosofía de anteriores y posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Aunque durante algunos procesos después de la filosofía clásica, especialmente en la moderna y ahorita y en estos momentos, algunos filósofos tienden a mirar la filosofía antigua o la filosofía clásica y retomarla. En este caso, la filosofía moderna no es una excepción, solo que refuta siempre el pensamiento o lo quiere transformar. Cuando hablamos de filosofía moderna, también tenemos que entender que esta se da o que en el siglo XVII marca el inicio de la filosofía moderna, mientras que en el comienzo del siglo XX marca aproximadamente su fin. No se sabe con exactitud el tiempo, pero por los siglos se cuenta fin. ¿Cuánta parte del Renacimiento debería ser incluido como parte de la filosofía moderna? Es lo que vamos nosotros a mirar, entendiendo que el primer movimiento que se va generando es el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento se entiende como el periodo de la cultura occidental que reinterpretó a su manera la filosofía clásica de Grecia y de Roma después de determinado el periodo medieval. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, retoman algunos pensadores, retoman algunos filósofos para poder fortalecer o refutar sus pensamientos. Entendiendo también que cuando hablamos de la filosofía moderna, tenemos que entender que durante el Renacimiento, este gran periodo histórico surge en Italia en el siglo XVI y que se extiende por Europa durante el siglo XVI. O sea, no solamente crece, sino se extiende. Ahora, entendiendo esto, supone el paso de la Edad Media y su visión, que quiere decir el teocentrismo, un pensamiento donde Dios era el centro de todo. Y el mundo
pasa a ser un poco moderno contra esta visión y surge el antropocentrismo y empieza a generarse que el hombre es el centro de todo. Entendiendo como filosofía moderna también comprendemos que es un asunto controvertido. El Renacimiento temprano es a menudo considerado como moderno y más medieval comparado al Alto Renacimiento más tarde. El Renacimiento está como en esa transición medieval-moderno. Durante este periodo, ¿qué pasa? Se divide lo que es la política de la ética y la moral. Allí es donde surge el gran pensador Nicolás de Maquiavelo. También se debate si la modernidad se acaba o no en el siglo XX. Es un gran debate que a nuestros días todavía continúa y ha sido reemplazada por la posmodernidad. Como uno se decide estas cuestiones, se determina el alcance del uso del concepto filosofía moderna. Otro de estos usos es dar la filosofía moderna desde la era de la razón, donde la filosofía sistemática se hizo común, lo cual incluye que a Erasmo de Róterdam y Nicolás de Maquiavelo como filósofos modernos, otra forma de fecharla, es decir, ellos nos sirven como guía para poder entender de qué periodo a qué periodo va este modernismo. Otra forma es fecharla desde la misma forma que la mayoría del periodo moderno, está fechado desde el Renacimiento. Estos filósofos no solamente impulsan, sino también los movimientos hacen parte de que nosotros entendamos los periodos en que se va a definir o en que se va a desarrollar la filosofía. Para algunos, la filosofía moderna terminó en el 1800, como el surgimiento del hegelianismo y del idealismo. Una visión general tendrá entonces a Erasmo de Róterdam, a Francis Bacon, a Nicolás de Maquiavelo y a Galileo Galilei como representantes del auge del empirismo y del humanismo. En otras palabras, cuando nosotros hablamos sobre lo que es los filósofos del Renacimiento, tenemos que entender que como ellos van a ayudar a fechar este tiempo, tenemos que entender a Giovanni Niccolò de la Mirandola, a Marcello Ficino, a Niccolò de Maquiavelo, a Pietro Pamposini, a Galileo Galilei, a Michel de Montaigne y a Blaise Pascal. Cuando nosotros hablamos de estos filósofos, nos queda más que recordar sus pensamientos o tener en cuenta qué postura tenía. Ejemplo, Giovanni Piccolo de la Mirandola es este filósofo de la dignidad del hombre, ya que orienta todo el interés filosófico del Renacimiento en el estudio antropológico del ser humano. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Giovanni Piccolo de la Mirandola? Toda la dignidad del hombre deriva de su carácter de hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Esta es la razón de su carácter preponderante sobre las demás criaturas del universo. Aquí aún el rompimiento entre el teocentrismo y el antropocentrismo está muy ligado. Se está entre una lucha de separarse o una lucha que los quieren defender. También tenemos a Marcello Ficino. ¿Qué pasa con Marcello Ficino? Ese pensador que legitima la importancia del pensamiento científico, es decir, el desarrollo, a través de la interpretación de la religión, así señala textualmente Marcello. Homo Deus in terra, el hombre es Dios en la tierra, que se explica desde la siguiente manera. Así como Dios a través de la creación puso orden en el universo, así el hombre a través de la ciencia está destinado a poner orden en el mundo y así continuar la obra de Dios. Hasta el momento vemos que sigue notando esos tintes o esas líneas teocéntricas. Pero después llega Niccolò de Maquiavelo o Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo es un filósofo político que a través de sus múltiples lecturas de autores clásicos expone una teoría política personal sobre cuál debe ser la conducta del mejor gobernante para beneficio del Estado. Sostiene lo siguiente: de la supervivencia del Estado depende el bienestar social, es decir, la supervivencia misma de los hombres que viven en ese Estado. Esto lo legitima y justifica todas las acciones posibles, tendientes a proteger el Estado y sus ciudadanos. De ello, Pietro Pamposini nos dice lo siguiente: este autor de la teoría de la doble verdad, según la cual una es la verdad para el pueblo, la cual se le argumenta sobre la existencia de la otra vida y de la inmortalidad del alma, y otra es la verdad de la gente culta, es decir, la gente docta o con conocimiento,
que sabe que no existe otra vida que el alma y que el alma no es inmortal. Lo que pasa es que la teoría del reino de Dios es una herramienta de control social para mantener sometidos a todos aquellos que no hacen parte del círculo del poder. ¿Qué quiere decir? Aquí ya empieza esa pelea o esa disputa contra el teocentrismo. ¿Quiénes manejan el teocentrismo? La iglesia. ¿Qué quiere decir? Que como si no somos parte de la iglesia, si no somos parte del pueblo, entonces tenemos que ser adoctrinados para ser manejados. Luego Galileo Galilei reinterpreta el pitagorismo clásico, aplicándolo a la época moderna. Él dice lo siguiente: el universo es un compuesto matemático en donde toda la realidad está compuesta de cómputos y de figuras matemáticas. Entonces, es evidente que el hombre puede conocer el universo en su apariencia matemática. Si aplicamos el principio lógico de la finalidad, según el cual solo se puede conocer aquello que es afín al sujeto de conocimiento por semejanza de naturaleza, el ser del hombre es también matemática, es decir, su razón. Aquí vemos también cómo Galileo Galilei toma ese arjé de Pitágoras, que es el número, y toma ese arjé compuesto por figuras matemáticas para decir que esto le va a llevar al hombre a tener una razón. Luego Michel de Montaigne dice: el pensador nos indaga sobre el carácter transitorio y efímero de la naturaleza humana. Señala entonces que todo en el ser humano es variable, provisional y pasajero, lo cual crea la necesidad de tratar de aprovechar cada instante y cada momento de la vida, ya que nada de lo que nos pasa hoy nos pasará mañana. Por lo anterior, Montaigne cita un texto latino de Horacio, Carpe diem, que significa aprovecha el momento. A veces nosotros entendemos esta frase de carpe diem como hacer lo que quiera o hacer lo que nos gusta, pero realmente es aprovechar el momento, aprovechar la circunstancia, tener en cuenta que nosotros hablamos hoy, pero mañana no se sabe, vivimos hoy, pero mañana está como una incertidumbre. Estos pensamientos totalmente van en contra del teocentrismo cuando hablamos que el teocentrismo nos habla de un futuro, de que hay otra vida, de que después de la muerte podemos encontrarnos en un reino, en el reino de Dios, que podemos encontrarnos en un paraíso. Aquí Michel de Montaigne es muy claro al decir: el hombre tiene un carácter transitorio y efímero de la naturaleza humana, es decir, algo pasajero, algo que puede terminar, pero que más allá ya no hay nada. Luego nos consulta Blas Pascal y nos dice: representa el movimiento teológico llamado neoplatonismo, según el cual la dignidad del hombre es tan grande que lo capacita para buscar su salvación aún en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con el Renacimiento? El Renacimiento es esa etapa en que está la lucha del teocentrismo y el antropocentrismo. Unos más basados al antropocentrismo, otros más basados al teocentrismo, e incluso hay algunos que los van a unir y los van a como amalgamar para que podamos nosotros entender tanto un mundo como el otro. Durante el Renacimiento se van a dar grandes cambios. Entonces podemos acá en este momento ver el Renacimiento desde las imágenes, entendiendo el Renacimiento como ese momento en el cual los inventos generaron unos grandes cambios, unas grandes transformaciones. Antes del Renacimiento todo se basaba en Dios, no había nada que fuese permitido fuera de Dios, pero entonces en el Renacimiento con los inventos empiezan a generar otro tipo de cultura. Entonces empiezan a generarse en que la imprenta, empieza a generarse el hombre que quiere descubrir el acto de volar. El Renacimiento también nos permite a nosotros generar cierta protesta contra el Renacimiento, contra el teocentrismo. ¿Qué pasa con el Renacimiento? Dios es el centro, el hombre está a un lado, por lo tanto, la imagen humana no se puede concebir fuera de Dios. ¿Qué pasa con el Renacimiento? El hombre se concibe totalmente desde su naturaleza y empiezan a hacer desde el arte, a hacer ciertas esculturas, ciertas imágenes que van ahí como en ese signo de protesta. ¿Qué pasa con ese signo de protesta? Sencillo. Cuando empiezan a crear como el David, que es un hombre totalmente desnudo, en cual la religión nos dice que el hombre tiene que ser muy tapado, que el hombre tiene que ser culto, que el hombre simplemente su cuerpo no es para exhibirse, viene esta acción. A nivel literario, también se da la generación de que el hombre no podía concebir nada fuera de las Sagradas Escrituras. Incluso hay algunos textos de las Sagradas Escrituras que para aquel momento eran prohibidos.
entendiendo que las Sagradas Escrituras solamente eran comprendidas y leídas por el clero, por la iglesia. Por ello es que también se entiende que hay una protesta. Así como en la literatura habían unas privaciones, hay textos que después del Renacimiento empiezan a ser más explícitos, tanto a nivel moral, a nivel sexual y a nivel humano. Así, a grandes rasgos, un poco lo que nosotros podemos comprender como lo que es el Renacimiento dentro de la filosofía moderna. Este Renacimiento viene siendo ese gran grito, esa gran necesidad por querer salvarse o por querer quitarse un poco el pensamiento de Dios que el hombre siente en este momento que lo está dominando, y empieza el teocentrismo, donde el hombre es el centro y puede gobernarse por sí mismo. Bueno, muchachos, en este momento la filosofía del modernismo nos está invitando a nosotros a tener un pensamiento más claro. No es de hacer a un Dios de un lado o hacer a un Dios totalmente, sino es a tener un pensamiento racional, entender que el hombre también tiene su papel como ser creador y como co-creador. Ahí nos decía uno de los filósofos, Dios crea al hombre para generar un orden, y el hombre genera un orden a través de la ciencia de la misma creación. Bien, chicos, este es en pocas palabras el renacimiento dentro del movimiento de la filosofía moderna. Y les invito que a partir de este momento reflexionemos si todo lo que está a nuestro alrededor es base a un modernismo, a un medievalismo, o podríamos ya considerarlo como una filosofía actual. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión.